A medida que nos acercamos al 29 de agosto se intensifica la campaña política. Este año se va a renovar gobernador, vicegobernador, hay una renovación parcial en las cámaras legislativas y también se eligen intendentes y concejales en muchos municipios de la provincia. Uno de ellos es nada menos que la capital, en la que nosotros estamos todos involucrados. Está con nosotros la candidata a viceintendenta por la Alianza Corrientes Ciudad de Todos, Gladys Timo Abreu. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Constanza, por invitarme a tu programa y por permitirme llegar a la comunidad correntina. Bueno, contanos, ¿qué te decidió después de tantos años de medicina y de pediatría aceptar este desafío? En realidad, como he contado en otros medios, hace mucho tiempo que me intereso por acompañar a los correntinos. En principio fui subsecretaria de Salud de la Municipalidad en la Intendencia de Camagüey Espínola y bueno, y ahí descubrí una forma, una visión amplia de ver la medicina, de ver la salud. Yo vengo de un hospital de alta complejidad, el Hospital Juan Pablo II, que tengo todo mi corazón puesto ahí, de alta complejidad, y después de pronto uno cuando empieza a recorrer los barrios se da cuenta que cuando un niño llega al Juan Pablo, a la terapia intensiva del Juan Pablo o al Hospital Juan Pablo, es porque el sistema de salud falló. Y entonces me interesé mucho por trabajar, militar en la salud territorial. Trabajar mucho con la gente, en el buen sentido de la palabra, dando información y educación a la gente sobre lo que es la medicina y sobre lo que es la salud. Y bueno, el 2020 nos golpeó muchísimo, el 2021 estamos saliendo de esto y yo empecé a acompañar a la gente a través de Facebook, a través del Instagram y me vi involucrada en esto con mis pacientes. Porque lo que a mí más me angustió fue, bueno, perdí seres queridos, perdí a mi cuñado, Néstor Ayala, que era un médico que se contagió de COVID, estuvo 57 días en una terapia, y bueno, de pronto uno se da cuenta que la enfermedad no está en los hospitales, que la enfermedad está en la calle, que uno puede actuar en forma de prevenir, y que nosotros, que somos la primera línea, debemos actuar en este sentido en el trabajo territorial. Y es lo que me trajo a esto, digamos. ¿Qué te parece que tiene que mejorar en la ciudad? En realidad hay muchas cosas que mejorar, digamos. Gustavo Canteros ha conformado un equipo técnico amplio que no solo abarca en lo que a la ciudad se refiere, a la construcción de calles, plazas, sino a la inclusión social, a la construcción de la inclusión social, a tratar de ser equitativo con el que menos tiene y con el que tiene que siga teniendo. Entonces, una de las cosas que promueve y va a promover esta gestión es la inclusión social, que pueda haber plazas en los barrios donde los chicos puedan jugar, donde practicar deporte. No puede quedar librado el futuro de un niño en una esquina cualquiera. Tiene que haber centros de educación, integración para los más humildes, los que menos tienen, y de eso se trata, de que pueda haber plazas iluminadas, campos deportivos, trabajar con el agente sanitario en las viviendas, que puedan tener agua corriente, cloacas. Digamos, son aparentemente cosas básicas, pero en realidad en este tiempo Corrientes ha crecido en forma dimensional en cuanto a la población, pero esto no ha sido consecuente con la complejidad habitacional de las personas. Entonces esto hace que pueda ser más susceptible a las enfermedades. ¿Qué ves en Gustavo Canteros? Un compañero que no conocía. Realmente me hace sentir que no tengo ninguna diferencia con las personas que hace mucho hacen política. Es un compañero amplio, emocionalmente compatible conmigo, sensible a la gente, inclusivo. Creo que tiene muchas cosas por las cuales yo lo estoy acompañando y por sobre todo trabajar para la gente. Timo, contanos de dónde venís, cómo es tu familia, cómo ha sido tu trayectoria, llegar a ser médica, cómo fue esta vida tuya aquí en la ciudad. Bueno, mira, parece, cuando digo soy pueblo, parece una frase de campaña, pero no, yo vengo del común de la gente.
Mis padres fueron comerciantes, carniceros, mi mamá ama de casa y comerciante. Somos cursucuateños, 19 años, 22 mi papá, y bueno, de pronto aparecieron gemelas. Y se tornó difícil porque 2 jóvenes que tenían que alimentar a 2 niños. Y bueno, se pusieron en el hombro esto, y a veces cuento, porque en realidad yo no es que quiera llegar a la sensibilidad de la gente, sino que soy una persona como el resto de la gente. Tuvieron dificultades ellos como pareja para llegar, económicas, en las cuales tuvieron que ver qué era lo mejor para sus hijos, y lo que siempre primó fue la educación. Bueno, y en este sentido fuimos caminando, somos 4 mujeres, mis padres nos dieron la educación a pesar de las condiciones socioeconómicas que no eran favorables en esta época, y que nos siguen siendo ahora en mucha gente, ¿no? Bueno, el esfuerzo llevó a que podamos estudiar medicina, somos 4 hermanas, y acá estoy como médica hace más de 35 años, hice terapia intensiva pediátrica, neonatal, me caminé toda la República Argentina prácticamente, porque soy instructora de animación cardiopulmonar pediátrica en esto de la prevención del paro, y me recorrí junto a compañeros del hospital trabajando en esto de prevención. Bueno, ¿cuál es tu expectativa y cuál es tu...? Yo ya me veo ganadora, ya veo a Canteros ganador y yo acompañándolo. Solo le pido a la gente, a las personas, que Corrientes se merece un cambio. Corrientes se merece un cambio del punto de vista no solo de la equidad, sino hasta de los trabajadores, mismo en los hospitales o los trabajadores públicos. Yo hablo en general, y en este caso me toca hablar de los trabajadores municipales. Poder ponerle en una situación diferente a los trabajadores municipales, a los recolectores de residuos, esa gente que todos los días está peleando y que también son la primera línea y que nos están ayudando a mantener una salud en Corrientes. Ponerlos en la categoría que se merecen, que es el respeto social. Eso es mi proyecto, es lo que quiero, a lo que quiero llegar, digamos, acompañar en este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a vos, Constanza, gracias. Seguimos en escenario. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar, desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Vamos a hablar en escenarios de algunos personajes del siglo XIX rescatados por un escritor, Juan Basterra, que nos está acompañando. Yo les voy a leer un poco quién es Juan para que podamos conocer también su obra. Nació en La Plata el 27 de junio de 1959, es profesor en biología, tiene varias novelas: La cabeza de Ramírez, El amor y la peste, Tata Dios, La cruz y la espada, y están editadas por editorial Barenhaus. Además publicó en medios tanto nacionales como la provincia del Chaco, donde vive actualmente, y vamos a conversar con él acerca de algunas novelas
que rescatan personajes fascinantes de nuestra historia, fundamentalmente la historia del siglo XIX. Hola, Juan. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, deseando contestar tus preguntas. Juan, tus personajes nos llevan al siglo XIX. ¿Qué te llama la atención de este siglo en el que la Argentina empezaba a conformarse política, institucionalmente, y en el que ya aparece este fenómeno que es la inmigración? Bien, a mí siempre me interesó la Argentina del siglo XIX por muchas razones. Primero, por una cuestión de formación. Mi abuelo fue maestro de escuela, fue director de escuelas, y de muy pequeño él me refería muchas historias del suelo argentino. Después, por una inclinación natural hacia las lecturas que referían episodios del siglo XIX, no solamente el Martín Fierro, sino también otras obras anteriores, inclusive al Martín Fierro y posteriores, Juan Moreira, por ejemplo. Y siempre tuve una cierta predilección hacia determinados personajes con características muy fuertes. Me gustaban como lector, y cuando decidí comenzar a escribir hace algunos años, pensé que el camino que tenía que seguir, yo era bastante grande ya, muy grande, pensé que el camino que tenía que seguir era ese, es decir, tomar algunos personajes que me gustasen, que me fascinaran, puedo utilizar esta palabra, y tratar de novelar algo sobre ellos. Y así, bueno, en 6 años surgieron 4 libros, 3 de los cuales toman a personajes reales, y uno es una novela plenamente ficcional, pero en la que intervienen algunos personajes que vivieron durante esa época. Y todos están ubicados entre comienzo del siglo XVIII, porque de hecho 2 de las novelas son una suerte de biografía novelada de los caudillos. Una es de una matanza xenófoba en el Tandil de 1872, ya mucho más adelante, y la otra está ubicada en la Buenos Aires de la fiebre amarilla del año anterior, 1871. Y después la literatura, ¿qué te permite ahí, en ese mundo que es real, digamos? Claro, esa es una cuestión que yo me planteé a mí mismo. ¿Qué hago con este material? Porque material había mucho. Ahora, yo no soy historiador, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Yo soy una persona que escribe ficción. Entonces yo lo que hacía era tomar los elementos que tenían cierto grado de certidumbre, y los ficcionalizaba. ¿Para eso qué hacía? Para eso, bueno, tenía que investigar el lenguaje de la época. Yo siempre leí, tengo diccionarios de arcaísmo, de argentinismo. Entonces trataba de ajustarme a un lenguaje que nosotros prácticamente desconocemos. Si bien hay documentos de época, hay obras literarias de la época. De hecho, el Martín Fierro se comienza a publicar el año de la matanza de Tata Dios. Entonces yo, con todo eso, traté de darle fuerza, ¿no es cierto?, a la prosa. Traté de cometer la menor cantidad de anacronismos, porque ¿cómo sabemos cómo hablaba exactamente? Escribís un diálogo, ¿cómo hablaba exactamente un gaucho de esa época? Es muy difícil. Pero traté, bueno, con intuición, con lo que conocía, traté de ser moderado, y probablemente me haya equivocado en el uso de algún término, pero traté de hacer una obra coherente y que además sea entretenida. Claro. Que la gente la pueda leer. Totalmente. Bueno, vos me trajiste otro libro acá, que es Juan Basterra, La cruz y la espada, ahora los vamos a mostrar, que también rescata otro personaje así muy, muy particular, también muy dual, ¿no? Donde hay se ponen en crisis ciertos valores en este personaje. Contanos acerca de... Bueno, sí, este libro, La cruz y la espada, nació de una vieja curiosidad mía. Yo desde joven memorizo poemas de poetas de muchos lugares del mundo, habla española lógicamente, y hay un poema de Borges, que probablemente vos conozcas, que se llama Poema Conjetural. Y en el comienzo del Poema Conjetural, Borges escribió: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Y después sigue el poema.
Y a mí me quedó el nombre ese de Aldao. Me quedó, ¿quién será este Aldao? Pero yo era joven, pasaron los años, y cuando comencé a escribir dije, alguna vez voy a investigar sobre, o voy a leer algo sobre Aldao. Y lo hice hace aproximadamente 2 años, y ahí me enteré que es una figura fascinante porque es una persona que, siendo un religioso, era un fraile de la orden dominicana, comete la apostasía, es decir, en plena batalla durante la campaña de los Andes de San Martín, más precisamente el 4 de febrero de 1817, él comete la apostasía, toma las armas, hiere inclusive a algunos realistas que combatían en una zona, fue un pequeño combate que llevaron a cabo las fuerzas de Gregorio de las Heras, en Guardia Vieja, y bueno, y se transforma. Él deja los hábitos para siempre, ya tenía alrededor de 10 años como religioso, y se convierte en un hombre muy severo, guerrea en Chile, guerrea en Perú, San Martín lo manda a Perú 3 años después, hace la guerra que es una suerte de guerra de guerrillas, la guerra de la Sierra se llama, donde se atacaba a los realistas, comanda inclusive contingentes indígenas, tenía un gran manejo de los pueblos indígenas, pero era una persona, como se lo pinta, una persona bastante brava. Algunos, inclusive Sarmiento escribió un opúsculo, un libro pequeño, el fraile José Félix Aldao, lo escribe en el exilio, a Sarmiento casi lo matan las fuerzas de Aldao. Entonces, muy joven, escribe desde el exilio para el Mercurio de Chile, escribe un pequeño libro que yo leí, en donde, bueno, habla de Aldao con un tono muy condenatorio, pero destaca algunas cuestiones de Aldao, eso es lo interesante. Entonces yo leí después biografías sobre Aldao y traté de rescatar la vida de este hombre, que fue gobernador de Mendoza y que muere siendo gobernador de Mendoza, porque estaba enfermo de cáncer, ya había delegado en Celedonio de la Cuesta, un gobernador sustituto, la gobernación de Mendoza. Y acá aparecen también la historia de las mujeres, ¿no? Pero no en el ámbito público, sino en el ámbito muy privado. Sí, acá tuve que ficcionar, pero hay cosas que se saben. Era un hombre que tuvo varias mujeres, que convivió inclusive con varias mujeres. La primera mujer es una mujer que llega con él desde Perú, muy jovencita, Manuela Zárate, tenía 15 o 16 años cuando llega con él desde Perú. En ese entonces, claro, una mujer de 15 o 16 años ya era una mujer que generalmente formaba matrimonio muchas veces. Después conoce a otras 2 riojanas y tiene hijos con las 3. La tercera en realidad tuvo un hijo que nace y muere a las pocas horas, y se presume que tuvo otros hijos naturales, como era bastante frecuente en el caudillaje del siglo XIX, una persona con poder, era muy apuesto. Además, hay un óleo que lo retrata casi de cuerpo entero, era muy alto para la época, un hombre de mucha fuerza física, así lo describen sus contemporáneos, un guerrero despiadado. Y bueno, fue aliado de Facundo Quiroga, por ejemplo, en una de las primeras campañas al desierto, en el año 1831. Es decir, reunía una serie de características muy particulares que hacen de él para mí un personaje sobre el que se puede escribir algo interesante. Bueno, y en relación con nuestro siglo, ¿qué nos dicen estas novelas? Que las cosas no cambian tanto con el tiempo. Lo que sí cambia, es decir, ahora se habla de una grieta, hace mucho tiempo se habla de una grieta ideológica, claro, la grieta en ese entonces, por ejemplo, entre unitarios y federales se solucionaban de otra manera, a sangre y fuego. Muchos de los caudillos murieron, Aldao se salvó, pero Aldao mandó a fusilar a varios caudillos unitarios, entre ellos, no caudillos, sino a varios unitarios, entre ellos a Francisco Narciso de la Prida, presumiblemente fusilado por tropas de Aldao, ¿no es cierto? Es decir, era una época donde había, ¿no es cierto?, una oposición muy sustancial entre distintas fuerzas, unitarios, federales, se zanjaba generalmente con sangre, se decapitaba, se exhibían las cabezas, como hizo Aldao, que mandó a poner la cabeza de Mariano Hacha, un líder unitario, en el extremo de un palo de álamo de 12 metros de altura, como diciendo, bueno, ustedes saben que los que se meten conmigo van a terminar así. Y eso era una política frecuente en las luchas de
de nuestra Argentina del siglo XIX. Por suerte ahora las cosas no son así, ¿no es cierto? Podemos tener diferencias de todos, pero las cosas se zanjan de una manera muy diferente. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recomendar estos 2 libros que nos trajo, pero Juan es autor de otras novelas también tan interesantes como estas. En este caso, Tata Dios, que, como decíamos, rescata esta tremenda historia de esta masacre xenófoba en Tandil, en 1872, y Juan Basterra, La cruz y la espada, el fraile que se convirtió en guerrero. Así que, bueno, libros para el invierno y para llegar hasta el verano, porque en realidad tenemos como para entretenernos y para conocer un poco más de nuestra historia gracias a este rescate que hace a través de la ficción Juan Basterra. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La pasé muy bien, verdaderamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Corrientes es una ciudad hermosa. El calor de su gente, las noches de chamamé y el azul inmenso del río Paraná que nos abraza. Una ciudad con un enorme potencial para el turismo, la cultura y el deporte, pero con muchas postergaciones y promesas incumplidas. El momento de hacerla crecer es ahora. Junto a los vecinos y un gran equipo técnico, diseñamos 10 compromisos para transformar la ciudad, llevando obras estratégicas a todos los barrios de Corrientes, acercando el municipio a la gente con servicios de calidad y una estructura de contención y desarrollo para todos, potenciando la economía local, ayudando a nuestros emprendedores, feriantes y comerciantes a fortalecer y desarrollar sus negocios, cuidando el medio ambiente, haciendo una ciudad más limpia y sustentable, mejorando la calidad de vida. Basta de parches. Llegó el momento de dar soluciones definitivas a los vecinos. Con estos 10 compromisos, vamos a hacer de Corrientes la ciudad que queremos. Juntos podemos lograrlo. El momento es ahora.
Agradezco a UMA Vitamina por el vestuario de estos programas y también a Alejandra Ubinelli que nos sigue acompañando con su obra. Y les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, el canal de YouTube, Escenarios TV, y nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 13 aquí en Sintonía 7 de Cablevisión. Muchas gracias.